judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú rey. Aquí le están acusando de rebeldía, le están acusando de ambición de poder y le están acusando, bueno, esas dos cosas son las más relevantes. Hermanos, ¿cómo Nehemías se enfrenta a estas acusaciones? Dijimos que el rumor tiene como objetivo dañar. El rumor no revela la fuente. Y dijimos que el rumor exagera, distorsiona las cosas. ¿Cómo enfrenta Nehemías esta situación? En el versículo 7 dice, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén. Además de eso le están acusando de usar la buena fe de la gente con profetas falsos. Imagínense el impacto que tiene que haber sido cuando llegó a Nehemías esta noticia. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sufrido una calumnia. Hermanos, es terrible. Es terrible. Yo viví esa experiencia de una calumnia. Esas personas que me calumniaron fueron puestas en disciplina. Y hasta el día de hoy yo tengo distancia con esas personas. Con uno restauré la relación porque él me dijo, perdóname, me equivoqué. Y yo le di un abrazo y le dije, estamos bien. Pero la otra persona nunca me reconoció. Yo la he perdonado, pero de ahí a volver a confiar en ella. Es terrible, hermanos, cuando ocurren estas cosas. ¿De qué manera Nehemías lo enfrenta? Y yo creo que Dios puede también ayudarnos a nosotros a cómo enfrentar este tipo de situaciones. Dice el versículo 8. Entonces envié yo a decirle, ¿a quién? Al que está enviándole la carta. Dijimos que la confrontación tenía que ser con esa persona. Y número 1, negó. No hay tal cosa como tú dices. Sencillo y en pocas palabras. No hay tal cosa como tú dices. Segundo, reveló al verdadero culpable. Enfrentó la fuente de esta mentira. Dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Entonces, número 1, negó él esta mentira. Segundo, él revela al verdadero culpable, la fuente de donde se origina esto. Y tercero, dice el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Qué significa eso? Que Nehemías, aparte de negar y de revelar la fuente, él hace una síntesis. Sintetiza el historial de esta situación. Él dice, desde que nosotros comenzamos fuimos atacados con el menosprecio, se debilitarán las manos. Por tanto, él tenía un espíritu siempre alerta de la trayectoria que tenía su trabajo. Uno va viendo, hermanos, cómo va el ambiente de lo que está haciendo. Hay gente que está con uno, que lo apoya, que lo alienta, que lo estimula, pero también hay gente que quiere ir en contra, ¿cierto? Y uno parece que mientras más avanza,
más se endurece la posición de los que están en contra y más aumentan. Entonces Nehemías, él sabía de esta trayectoria. Entonces él sencillamente hace una síntesis del historial. Es decir, no le da mucha vuelta al asunto. No le da mucha vuelta al asunto. A veces darle vueltas y vueltas a las situaciones conflictivas parece que enredan más la situación. Si usted lo tiene claro, no le dé más vuelta. No permita, y me parece que lo comentamos en clases anteriores, no permita que un problema le bloquee su mente. No permita que un problema le debilite, le quite la energía. No permita que un problema le saca de lo que usted está haciendo. Entonces, si usted lo tiene claro, haga un resumen. Esto viene de tal fecha hasta ahora y ha sido así. Y no le doy más vuelta. Esta es la explicación. Porque si yo sigo dándole, el objetivo ya del enemigo se habrá concretado. Hay que ser práctico, hermanos. Hay que ser práctico. No permitir que las cosas le demos tanta vuelta. Y lo cuarto, oró. Aquí mismo está en el versículo 9. Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Sencillo. Negar la mentira, ¿cierto? Revelar la fuente, sintetizar la trayectoria de esta situación, el historial, y orar. Y oró para que Dios le dé nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que habían declarado ellos? Siempre se debilitarán las manos de estos que están construyendo el muro. Es decir, el enemigo siempre le va a decir a usted, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no vas a llegar al final, tú no vas a concretar, no lo vas a lograr. El enemigo siempre le dice eso. Y a veces uno tiende a creerlo, porque nunca lo hemos hecho, tal vez. Porque tal vez hemos abrazado esta causa que es superior a nosotros mismos. Pero no importa. Hermanos, dijimos que si Dios nos había tratado, es suficiente razón para hacerlo en el nombre del Señor. Y mientras nos santifiquemos y estemos en comunión con Él, Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, Nehemías aplica este principio. Y qué bueno porque Él sella esta relación con estos enemigos con una oración al Señor. Versículo 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nehemías va a la casa de esta persona, profeta. Lo anterior era lo evidente. Los enemigos habían mostrado la cara, ¿cierto? Pero ahora es algo interno. A veces estamos preparados para el ataque desde afuera, pero no al ataque desde adentro. Para afuera nos blindamos, pero adentro bajamos la guardia y no pensamos que un ataque puede venir desde adentro. Nehemías llega a la casa de esta persona buscando consuelo, buscando ayuda espiritual. Hermanos, esa es la actitud. Yo no sé cuántos alguna vez hemos sido defraudados por personas
que pensamos que estaban en la misma sintonía espiritual que nosotros, personas que eran tal vez nuestros amigos o nuestros hermanos en la fe, o personas de las cuales teníamos expectativas de que una mano nos podrían dar, y sin embargo no fue así. Él vino a buscarlo supuestamente para recibir esa ayuda espiritual, esa fuerza, ese consuelo. Vino también porque supuestamente le iba a revelar el complot que había contra él. Y él creía y pensaba que estaba con un verdadero compañero en la fe, un verdadero partner. Si bien es cierto, Nehemías es el gobernador, pero Nehemías no tiene este rango, por decirlo, eclesiástico, o dentro de los que ofician la parte espiritual. Nehemías es simplemente un hombre que tiene buena relación con Dios, que había sido copero, constructor y ahora está como gobernador. Pero él no es ni sacerdote, él es un creyente. Entonces, cuando él va a la casa de este profeta, él pensaba de que sus fuerzas espirituales se iban a aumentar, que él iba a ser ministrado, que iba a ser animado. Sin embargo, eso no ocurre. Pregunto, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando confiamos en una persona y esta no es lo que esperábamos de ella? Se quiebra, hermano, se quiebra la relación. Pero más que quebrar, a veces la relación no se llega a quebrar, pero sí se produce una decepción. Y al meditar en este texto, yo, hermanos, pensaba en los miles y miles de hijos de Dios heridos por causa de haber confiado en alguien que le podría haber entregado algo de Dios para ayudarlo a superar una situación, para animarlo, para alentarlo. Sin embargo, fue absolutamente lo contrario. Es terrible cuando una persona es decepcionada de aquellos que esperaba uno una palabra de Dios. Entonces, si hay gente que dice, si esto yo lo encontré adentro, ¿qué más me queda? Y hay personas que pasan tiempo afuera, en una relación muy personal con Dios, pero una relación, podríamos decirla, no tan profunda ni tan intensa, porque no está en el calor, ¿cierto?, de una congregación. Poco a poco el mundo los va sutilmente arrastrando y van cambiando su lenguaje, van cambiando su forma de ser, van cambiando sus valores, hasta que finalmente ya no queda nada de identidad en ellos. El día viernes fui a dar un tema a la CONAED, la Comisión Nacional de Educación Evangélica. Tenían un seminario ellos, habían como 100 profesores más o menos, directores de colegio y todo eso. Y esto fue en una universidad en Santiago, ahí en la Universidad SEC. Entonces yo llegué al primer piso y hay informaciones, pregunté y una persona me dijo, yo lo voy a llevar arriba, yo sé dónde es. Y después la persona me dijo, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Se me nota? Sí, pues me dijo, se le nota. Y yo le dije, ¿usted es creyente? Sí, me dijo, pero no voy a ningún lado. Me dolió eso, porque yo dije, ¿cuántos hijos de Dios están por allí esparcidos, sin una casa, sin una familia espiritual, porque alguien les decepcionó? Es terrible, hermanos. Nehemías se enfrenta a esta crisis también. Nehemías entra en esta vulnerabilidad, porque él esperaba apoyo, sin embargo fue traicionado. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentarlo? Yo quiero que miremos
dos textos que están en el libro de los Números. En el Números capítulo 1, 51 y 18, 7. Números 1, 51. Dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Número 18, 7. Dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Porque yo le traigo a colación esto. Fíjese, hermanos, cómo reacciona Nehemías cuando Semaías le invita, le dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Dice Nehemías: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Aceptar esta invitación. Él se confronta consigo mismo. Si él, en sus convicciones, en su rol, en la responsabilidad que él tiene, es el momento de huir. ¿Y huir dónde? Aquí este hombre le está diciendo: ven al templo. Aquí dentro del templo, y aquí te vas a poner a salvo, porque esta noche vienen para matarte. ¿Qué lo hizo a él reaccionar? Bueno, a simple vista nosotros nos damos cuenta de que su sentido del deber. Dice: ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Dice, me gusta ese carácter, ¿cierto? No entraré. ¿Qué lo hizo a él reaccionar? Su sentido del deber. Pero ¿qué le hizo a su vez discernir? Dice el versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Profeta mentiroso, exactamente. Hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿Qué salvó a Nehemías? Su conocimiento de la palabra de Dios. Su conocimiento y su relación con Dios. Nehemías no solamente tiene buena relación con Dios, sino que también tiene conocimiento de la palabra de Dios. Se lo voy a explicar. Nehemías conocía de estos textos y él sabía, siendo laico, llamándole un término, o sea, no era del clero, ¿cierto?
Siendo laico, él por el solo hecho de entrar al templo ya estaba condenado a muerte. Porque en los versículos que leímos, una persona que no era de los levitas no podía entrar. ¿Ah? Por muy gobernador que sea, recuerde usted, Urías entró al templo para ministrar, él como rey. Los sacerdotes le sacaron con mucho temor, pero ya por esa resistencia, él inmediatamente se le puso la lepra en la frente y murió leproso. Nehemías conoce esto. Entonces él se da cuenta de que yendo al templo, él estaría pecando, porque él no puede como laico entrar al templo. Lo quería él meter dentro de las murallas del templo. Era una trampa. Entonces él dice, ¿cómo es posible que una persona me extienda la invitación, un hombre de Dios, entre comillas, me extienda la invitación para hacer esto, cuando esto es lo contrario de lo que dice la palabra? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿de qué manera usted puede protegerse de personas que pueden dañarle, que pueden aprovecharse de usted? Conocer la palabra y tener buena relación con Dios. Porque para él, por último, imagínense que él hubiera conocido la palabra, pero él, por toda la presión, por el desánimo, ¿cierto? Esta carga emocional tan fuerte que él tenía, hubiese aceptado esta sutil invitación de encontrar refugio en la casa de Dios. Y suena lindo, suena como la salida ideal, ¿cierto? ¿Dónde voy a estar más seguro que en la casa de Dios? Pero él dice, no voy a entrar. Primero dice, porque un hombre como yo va a huir. Y segundo, él se da cuenta de que en realidad aquí no cuadra lo que el profeta dice con lo que Dios dice. ¿Se entiende, hermanos? Entonces esto nos ayuda a nosotros a proteger nuestra vida espiritual, a protegernos de embaucadores o de personas que mienten, que se aprovechan de la debilidad en el conocimiento de la palabra. Por eso que es importante que usted, cuando llega a una casa de oración, es importante que se asegure en qué creen allí. ¿Cuál es la declaración de fe? ¿Cuáles son las doctrinas que tiene la iglesia? Y segundo, asegúrese de que la persona que administra ese lugar también tenga una trayectoria. Hermanos, dijimos que el valor del testimonio, la trayectoria, eso es un capital muy valioso. Porque hay gente que se dice ser, pero que no lo es. Usted sabe la advertencia que está ahí en las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuando habla de aceptar a apóstoles que no lo son, que se dicen ser. Y como eso, hermano, hoy día estamos llenos. Por lo tanto, Nehemías se protege a través del conocimiento de la Escritura y a través del discernimiento, a través de su relación con Dios. Él era un hombre laico y para él estaba prohibido entrar al templo. Hoy día no es así, porque el día que Cristo murió, ¿cierto?, el velo del templo se rasgó, donde ahora todos podemos entrar, porque Él nos abrió ese camino. Antes estaba cerrado, en la época de Nehemías estaba cerrado, pero en la época de la gracia está abierto para nosotros. Por lo tanto, es importante tener claro esto. Dice versículo 11, un hombre como yo ha de huir. Está aquí revelándonos parte de lo que es su carácter.
su carácter, valentía. La primera palabra que se me viene a la mente a mí es un hombre valiente. Bien, vamos a anotar un poquito esto. Valentía, ¿qué más, hermana? Determinación. Conocimiento. Seguridad. En sí mismo. Decidido. Buena relación. Reflexivo. Prudente. Yo puse también tenía convicción. También un alto sentido del deber, valor que hoy día está bastante deteriorado. Y compromiso. Hermanos, aquí a veces uno asume responsabilidades, pero a veces en la trayectoria nos damos cuenta que la responsabilidad va más allá de lo que nosotros mismos tal vez somos. Y eso nos lleva a empoderarnos o a asumir más allá de lo que nosotros mismos somos. Porque, a ver, supongamos que nuestro presidente Sebastián Piñera, cuando asumió y se encuentra con el tema del terremoto, yo no sé si en algún momento se le habrá pasado por la mente el decir, ¿sabe qué? Esta cuestión no me gusta, no es para mí, es mucho más, voy a renunciar. ¿Cómo se vería eso? ¿Se da cuenta? O sea, cuando uno tiene que asumir. Y eso es importante. Cuando yo soy esposo, debo asumir como esposo. Cuando Dios me bendice con hijos, yo debo asumir como padre. Cuando Dios me bendice con un trabajo, yo debo asumir como trabajador. Cuando Dios me abre una puerta para estudiar, yo debo asumir como estudiante. Y asumirlo sí o sí. Y siempre que usted tenga ganas de desertar, siempre que usted tenga ganas de que hasta ahí no más, usted hágase la pregunta que se hizo Nehemías. Un creyente como yo, un cristiano como yo, una cristiana como yo, ¿ha de huir? ¿Ha de renunciar? Hermano, ahí está el asunto. Ahí está el asunto, porque a veces nos falta la fuerza, nos falta el ánimo, nos falta la fe, pero ya estamos en eso y no podemos dejar de hacerlo, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Número uno, es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Número dos, es lo que los que dependen de nosotros esperan de nosotros. Número tres, lo que yo mismo tal vez no he desarrollado como potencial. Yo le he dicho más de una vez, el potencial que usted tiene, usted no lo conoce. Dios lo conoce. Y estos momentos así son la oportunidad para que ese potencial se manifieste, se desarrolle. Y usted va a decir, yo no sabía que podía enfrentar esto. Yo no sabía que tenía personalidad para hablar con esta persona. Yo no sabía que tenía la inteligencia para crear esto. Yo no sabía que tenía la resistencia para trabajar en esto. Yo no sabía que mi intelecto, mi capacidad intelectual me iba a ayudar a asimilar este conocimiento. Pero lo último que usted puede hacer es preguntarse, un cristiano como yo,
ha de renunciar. ¿Cómo lo dijo Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? La Nueva Versión Internacional dice, un hombre como yo no corre a esconderse en el templo para salvar la vida. Dijo, no me esconderé. ¿Qué es esto? ¿Valentía? Sí. Hermanos, Dios espera que nosotros seamos valientes. Valientes. Gedeón no sabía que era valiente. Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón tenía un concepto de sí mismo tan bajo. Y dijo, pero Señor, si yo estoy aquí escondiendo rápidamente el triguito para que no me lo vengan a quitar estos bandidos. Pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe que eso a mí me lleva a entender de que nosotros necesitamos abrir nuestra mente acerca de el concepto y yo diría el potencial que Dios puso en usted? Eso es importante. Si usted está en algo, llegue hasta las últimas consecuencias para que Dios sea glorificado. Mire, ¿cuántas mujeres, esposas, se les muere el amor por hombres que no asumen como hombres, por esposos que no asumen como esposos? Porque se engancharon con un hombre que les pintó toda una relación de futuro y sin embargo la mamita es la que maneja, la mamita es la que manda y él está subordinado a la autoridad de la mamita y sin embargo está casado. ¿Cuántos niños decepcionados de sus padres? Porque el papá no asumió, porque el papá encontró que era mejor irse y dejarlo botado. Es tan triste, hermano, a ver esos programas, por ejemplo, de niños que buscan a sus padres, que por allí a los 14 años, a los 15 años, supieron que el papá que tenían no era su padre biológico. Entonces le dijeron, tú no eres mi padre. Yo quiero buscar a mi papá, ¿cierto? Y resulta que su papá no quiere nada con él, porque si hubiese querido algo con él, ya lo habría sabido. Y tienen que enfrentar esto de conocer. Y algunos se consuelan diciendo, no, si yo ya lo perdoné. Pero él tiene su vida, tiene su otra familia. Y tienen que volver decepcionados de esa persona que idealizaron desde el momento que tuvieron conocimiento, que no eran engendrados por el papá que tienen. Idealizan una relación y al final, mientras más la idealizan, más estruendosa es la decepción. Nehemías dijo, un hombre como yo ha de huir. Determinación, conocimiento del proyecto, conocimiento del plan de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, seguridad en sí mismo. Uno cuando hace las cosas en el nombre del Señor tiene que tener esa seguridad, depositar toda su fe en que Dios nos puso allí y Dios no nos puso para volver atrás. Decisión, mantenernos firmes. Buena relación con Dios, buena relación con nuestro equipo. Reflexivo, nunca dejarnos seducir por una invitación, por muy espiritual o prometedora que ésta sea. Siempre piense una segunda vez, prudente, cauteloso. Actúe por convicción, no por emoción. También un alto sentido del deber. Dijimos que aquí lamentablemente esto se ha ido perdiendo. Hermano, yo no sé si a usted le parece justo, pero
Por ejemplo, las ISAPRES. La ISAPRE. La ISAPRE se nutre, ¿cierto?, de ese porcentaje que a cada trabajador le descuentan. Sin embargo, los planes suben cada año. Y uno dice, ¿por qué sube tanto? Lo que pasa es que hay un alto porcentaje de personas que crean, que inventan enfermedades, que obtienen licencias médicas fraudulentamente. Y eso obliga a la ISAPRE a pagar esas licencias. Entonces, cuando usted, un cotizante honesto, se enferma de verdad, le duele que además de eso le cuestionen si usted verdaderamente está enfermo. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Mucha gente corrupta abusa del sistema y por eso que los planes son tan caros. ¿Qué más? Compromiso. Un hombre como yo no huye. También dice, no me esconderé, no entraré. Daré la cara. Nunca más le diré a mi hijo, dile que no estoy. ¿Se usa o no se usa eso? Daré la cara. Importante. Entendí que Dios no lo había enviado. Entendí que Dios no lo había enviado. Hermanos, qué tremendo es esto. Darse cuenta en un momento, tomar conciencia de que este profeta no era un verdadero profeta de Dios. Él lo entendió, pero ¿quién lo ayudó a entender? Dijimos el conocimiento de la palabra y la relación con Dios. Pero el detenerse prudentemente, reflexionar, pensar. Cuando dice él, y entendí, significa que él hizo un análisis de la situación, hizo un análisis de la invitación, de las palabras, del contenido de eso. Y producto de eso, él dijo, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Hace tiempo llegó a mis manos un libro que se llama Mercaderes de la Fe. Mercaderes de la Fe. Hoy día, hermanos, en el mundo de la religión hay de todo, de todo. Gente que nunca Dios llamó, sin embargo se hacen llamar. Gente que nunca Dios ungió, sin embargo se declaran ungidos. Gente que nunca fue apóstol, ni tiene marca de ningún apostolado, sin embargo ostentan títulos. Se pueden comprar títulos de preparación teológica. Hoy día se tergiversan doctrinas para manipular las emociones de las personas, para sacarles dinero, para sacarles bienes. Hoy día la gente especula y hace negocio con una serie de cosas. Venden tierra del monte de Sinaí, venden amuletos de el agua del Jordán y una serie de cosas. Hermanos, eso es terrible. Los mercaderes de la fe están. Dios nos ayude a mantenernos firmes con respecto a estas sutilezas, porque se visten como ángel de luz. Entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo saber cuando un profeta es verdadero y cuando un profeta es falso? Y esto nos lleva a entender que la profecía verdadera siempre tiene que ir en armonía con la Escritura. Dios nunca va a hablar algo que vaya en contra de su palabra escrita. Pedro dice que tenemos nosotros la palabra profética más segura. Toda profecía, por muy linda o espectacular que suene, tiene que ser filtrada por la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios.
Por eso que hay que cuidarse, hermanos, y yo no estoy en contra del don de profecía. Creo que Dios levanta profetas y usa profetas. Y es posible que Dios le haya entregado a usted en algún momento, en algún culto, en alguna predicación o alguna humilde clase de escuela dominical, Dios haya hablado a su corazón una palabra profética. Y usted haya dicho, Señor, tú me estás hablando y esto yo lo recibo para mí. Pero es importante, hermanos, que esto siempre esté armonizado con la palabra de Dios. Usted sabe que las profecías pueden tener tres fuentes. La fuente del propio yo. En este caso, este profeta había recibido plata para declarar esto. Por ahí Balaam, ¿se acuerda de Balaam que se le ordenó que profetizara en contra del pueblo de Dios? Porque él había recibido dinero. Hermanos, entonces la primera fuente puede ser nuestro propio yo, nuestra propia ambición. La segunda fuente puede ser el maligno. Apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, que no te pase ninguna cosa mala. Y estaba declarando algo en contra de la palabra de Dios. Lo tercero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Profecías para el tiempo de hoy está en 1 Corintios 14:3. Cuando alguien le dé un mensaje de parte de Dios, fíjese bien en esto. Hay profetas y profetas, profetas del Antiguo Testamento. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. ¿Cierto? El último. Malaquías y después Juan el Bautista. Pero luego de eso se cambia a los profetas neotestamentarios. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, cuando alguien le diga algo de parte de Dios, usted pregúntese, ¿esto que me está diciendo a mí me edifica o me deja temeroso? ¿O me deja con miedo? Esto es una exhortación. ¿Qué significa exhortar? Cuando Dios quiere que nosotros dejemos de hacer algo que no corresponde, o cuando Dios quiere que nosotros comencemos a hacer algo que no estamos haciendo. Siempre la exhortación es un motivar a la acción. Claro. Y lo tercero es consolación. Esto que me dice esta persona me consuela, me da paz. Es importante. Por ejemplo, si se levanta un profeta y le dice, hijo mío, ¿cierto? Esa no es tu esposa la que tienes ahora, es esta la que el Señor tiene para ti. Hermanos, no. ¿Cuántas profecías se han hecho así? Dios nos ayude. Dios nos ayude a que nunca nos confundamos. Esto que hemos aprendido en Nehemías hoy día tiene que ver con nuestra seguridad. Porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase. Fíjese los tres efectos que podría haber tenido esta profecía en Nehemías. Número uno, para que el temor se hubiese apoderado de él. Dijimos, hermanos, que el que está en Dios no hay temor, porque en el perfecto amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Entonces, este mensajito, ¿cierto?, tenía como objetivo hacerle temer. Una persona cuando se le mete el temor en su corazón de partida, eso ya no es de Dios. Siempre que el Señor se manifestó, resucitado, siempre le dijo, paz a vosotros, no temas, no temas. Entonces, temor. Segundo, pecar, que pecase. Es decir, que yo transgreda
lo que Dios dice en su palabra. Y tercero, le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Es decir, caer en la trampa de tal manera que de allí en adelante Nehemías sea su imagen, su testimonio totalmente perjudicado. Cuesta mucho reconstruir el testimonio, hermanos. Cuesta mucho. Consérvelo, guárdelo, reconstrúyalo, recupérelo y Dios va a estar con usted. Y aquí viene nuevamente otra oración de Nehemías. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Se da cuenta? Que Nehemías se está enfrentando acá no solamente la profecía de este hombre, sino que también la de otras personas. Aunque 2 profetas o 3 profetas le profeticen lo mismo, pero si esa profecía no está de acuerdo con la palabra de Dios, diga, esta profecía es falsa. Lo otro que me gusta acá, hermanos, y esto es lo último que vamos a compartir, él dice, acuérdate, Señor, de estos hombres. Acuérdate de ellos. ¿Qué está diciendo Nehemías? Está diciendo, Señor, yo no voy a tomar represalia, no voy a hacer justicia con mis propias manos, yo te dejo esto en tus manos. Lo mejor, hermanos, cuando a una persona le ha hecho daño a usted dígale, Señor, acuérdate de esta persona que me hizo tanto daño. Póngalo en las manos del Señor. Dios sabe cómo tratarlo, Dios sabe cómo avergonzarlo, Dios sabe cómo redarguirlo, Dios sabe cómo quebrantarlo. Hay gente que nunca se da cuenta del daño que ha hecho. Pero uno tiene que tener la actitud de dejarlo en las manos de Dios y de tener misericordia de ellos si es que la mano de Dios es demasiado dura. Pero nunca usted tome la venganza en sus propias manos. La palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso está haciendo Nehemías. Nehemías podría haberlos tomado presos, a todos ellos. Él era el gobernador. Tobías tenía familiares dentro del pueblo que estaba al interior de la ciudad. Estaban emparentados. El capítulo termina, hermanos, con mucha correspondencia que habían ellos echado a correr en contra de Nehemías. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En 52 días. Porque se mantuvo firme. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Esto lo vamos a ver el domingo que viene. Cuando Dios te ha respaldado, hermano, cuando tú has permanecido fiel a lo que Dios ha puesto en tu corazón que tú hagas, desde ese momento tú eres promovido a un nivel de respeto y de autoridad. La gente te mirará con otra forma, con otros ojos. Reconocerán que el que está en ti es más grande que el que está en ellos. Amén. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mientras más me angustian, Dios más adorna una mesa bendecida, hermosa, con abundante provisión. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por traernos tu palabra a nuestro corazón. Gracias por lo que hemos recibido en esta tarde, en este día. Te doy gracias, Señor, porque tus hijos han venido con un corazón dispuestos. Señor, gracias porque tú nos enseñas a manejar los rumores, cómo enfrentarlos, de qué manera, Señor, hacerlos, negarlos, revelar la verdadera fuente de ese rumor, no darle mucha vuelta y orar a ti. Padre Celestial, tú eres el que también nos lleva a discernir
cuando somos atacados o seducidos por personas, entre comillas, piadosas, pero que con sus intenciones están muy lejos de tu voluntad. Yo te ruego, Padre, que cada uno de tus hijos también asuma el rol. Un hombre como yo, dijo Nehemías, así también cada uno de mis hermanos, cuando esté presionado, cuando esté enfrentando una prueba difícil, que pueda hacerse esta misma pregunta que se hizo Nehemías. Un hombre como yo, una mujer cristiana como yo, ¿dejará todo esto abandonado? ¿Dejará todo esto para ir a esconderse? Señor, danos esa seguridad, esa confianza que tú nos respaldarás siempre, que la victoria final, que la victoria, Señor, y la celebración triunfal será, Señor, en tu tiempo, pero en lo inmediato creemos que tú eres fiel por sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que nos des prudencia para pensar antes de dar los pasos y las decisiones, porque debemos cotejarlo siempre con tu palabra. Señor, gracias te damos por lo que hemos recibido. Bendice a tu pueblo una vez más. Bendícele, Señor, en lo que están emprendiendo y que esta palabra haya hablado a su corazón, que haya dado respuesta, Señor, a lo que están cada uno de ellos viviendo. Y al igual que Nehemías, que el poder se apodere de aquellas personas que intentaron hacernos daño, cuando vean que tu respaldo está con nosotros. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos estudiado de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.